¿Quién fue Abigail en la Biblia? La mujer que cambió el destino de Israel para siempre. ¿Quién fue Abigail en la Biblia? Una figura misteriosa que ha intrigado a los estudiosos y devotos durante siglos. Su historia es un misterio que se despliega en las páginas de la Biblia, llenas de drama, amor y lealtad. ¿Qué podemos aprender de esta mujer que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia bíblica? La historia de Abigail comienza en el libro de 1 Samuel, donde se nos presenta como la esposa de un hombre llamado Nabal, un rico pastor de la tribu de Caleb. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando su esposo se niega a ayudar a David, el futuro rey de Israel, en una época de gran necesidad. Abigail, con su sabiduría y valentía, decide actuar y salvar a su familia de la ira de David. Su acción es un ejemplo de cómo la lealtad y la generosidad pueden cambiar el curso de la historia. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Pero, ¿qué podemos aprender de Abigail? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas? En este sentido, la historia de Abigail es un recordatorio de la importancia de la humildad, la generosidad y la lealtad. Su capacidad para ver más allá de sus propios intereses y priorizar el bienestar de otros es un ejemplo a seguir en un mundo que a menudo se enfoca en la propia supervivencia. Al explorar la historia de Abigail, podemos descubrir valiosas lecciones que nos ayudarán a navegar por los desafíos de la vida con mayor sabiduría y compasión. Al profundizar en la historia de Abigail, podemos encontrar respuestas a preguntas como ¿cómo podemos equilibrar nuestros propios intereses con la necesidad de ayudar a los demás? ¿Cómo podemos demostrar nuestra lealtad y generosidad en un mundo que a menudo se enfoca en la propia supervivencia? La historia de Abigail es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una opción para elegir la bondad y la compasión. La historia de Abigail es un tema fascinante en la Biblia que ha intrigado a muchos lectores a lo largo de los siglos. Para comprender el contexto y la importancia de este personaje, es necesario revisar la época en la que vivió y el papel que desempeñó en la historia de Israel. En el siglo XI a.C. Israel estaba en una situación de gran inestabilidad política y religiosa. El rey Saúl, que había sido elegido por Dios para liderar a Israel, había comenzado a gobernar de manera tiránica y había rechazado la voluntad de Dios. En este contexto, Abigail, la esposa de un hombre llamado Nabal, se convirtió en un personaje clave en la historia de Israel. Nabal era un rico pastor que vivía en la región de Maón, en el sur de Israel, y Abigail era su esposa. Abigail es conocida por su sabiduría y su fe en Dios. Cuando su esposo Nabal se negó a ayudar a David, el futuro rey de Israel, en una época de gran necesidad, Abigail intervino y convenció a su esposo de que cambiara de opinión. Su acción demostró su comprensión de la voluntad de Dios y su compromiso con la justicia. La historia de Abigail nos enseña la importancia de la sabiduría, la fe y la acción en la vida cristiana. La importancia de la historia de Abigail radica en que nos muestra cómo una persona puede tener un impacto positivo en la historia de su pueblo. A través de su acción, Abigail ayudó a prevenir una guerra entre David y Nabal, y contribuyó a la estabilidad de Israel en una época de gran inestabilidad. Su ejemplo nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás y en la historia de nuestro pueblo. Gracias por interesarte en la historia de Abigail. Ahora que has aprendido quién era Abigail en la Biblia, ¿qué te gustaría saber más? ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre su vida y su relación con David? Tu participación es fundamental para seguir explorando este tema. Únete a nuestra comunidad y suscríbete para recibir actualizaciones y participar en discusiones en vivo. Tus comentarios y retroalimentación nos ayudan a mejorar y a crear contenido más relevante para ti. No te quedes atrás. La historia de Abigail es un episodio fascinante de la Biblia que nos enseña sobre la importancia de la sabiduría, la humildad y la fe en Dios. Abigail era una mujer israelita que vivió en la época de David, el segundo rey de Israel. Su historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Abigail era la esposa de un hombre llamado Nabal, quien era un rico pastor de ovejas en la región de Carmelo. Sin embargo, Nabal era un hombre egoísta y desagradable, que no tenía respeto por Dios ni por los demás. Un día, David, que era un joven pastor en ese momento, envió a algunos de sus hombres a pedir a Nabal que les diera algo para comer, ya que habían estado protegiendo sus ovejas de los ladrones. Pero Nabal se negó a ayudar a David y sus hombres, lo que enfureció a David. Es aquí donde Abigail entra en escena. Ella se dio cuenta de la situación y decidió actuar. Se dirigió a Nabal y le dijo que no había sido un acto de generosidad de su parte negarse a ayudar a David y sus hombres. Luego, se dirigió a David y le ofreció comida y bebida para compensar la falta de generosidad de su esposo. David estaba tan impresionado con la sabiduría y la humildad de Abigail que decidió no castigar a Nabal, sino que se dirigió a Abigail y le dijo que ella era una mujer de gran sabiduría y que Dios la había bendecido. La historia de Abigail nos enseña que la sabiduría y la humildad son cualidades importantes que nos permiten navegar por las situaciones difíciles de la vida.
También nos recuerda que Dios bendice a los que son humildes y sabios. Podemos aplicar esta lección en nuestras vidas al ser más conscientes de nuestras acciones y al tratar de ser más sabios y humildes en nuestras relaciones con los demás. La historia de Abigail en la Biblia es un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la humildad en nuestra vida diaria. Abigail, la esposa de un hombre llamado Nabal, se enfrentó a una situación crítica cuando su esposo se negó a ayudar a David y sus hombres, quienes estaban pasando por una época difícil. La falta de acción de Nabal puso a Abigail en una posición delicada, ya que sabía que David podría tomar represalias contra su esposo y su familia. Sin embargo, en lugar de dejar que la situación se descontrolara, Abigail tomó la iniciativa y se dirigió a David para pedirle que perdonara a su esposo. Su sabiduría y humildad la llevaron a reconocer la situación y a buscar una solución pacífica. La importancia de la historia de Abigail radica en la urgencia de entender que nuestras acciones tienen consecuencias. La falta de acción o la negativa a ayudar a los demás puede tener graves consecuencias, como la pérdida de la confianza y la reputación. Por otro lado, la acción y la disposición a ayudar a los demás pueden llevar a la prosperidad y la bendición. Es importante recordar que la historia de Abigail no es solo un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la humildad, sino también un llamado a la acción. Debemos ser conscientes de las necesidades de los demás y estar dispuestos a ayudarlos en momentos de dificultad. De esta manera, podemos crear un entorno de amor y compasión, donde todos puedan prosperar. Abigail es una figura bíblica mencionada en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de 1 Samuel. Su historia es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación y la bendición. Según la Biblia, Abigail era una mujer de la tribu de Caleb, casada con un hombre llamado Nabal, quien era un rico pastor de ovejas en la región de Carmelo. Aunque Nabal era rico, era también un hombre malvado y desgraciado, que no tenía respeto por Dios ni por sus líderes. Una vez, David, el futuro rey de Israel, pasó por la región con su ejército y Abigail se enteró de que él estaba pasando hambre y necesitaba ayuda. Sin embargo, Nabal se negó a ayudar a David, lo que llevó a Abigail a tomar la decisión de ayudar a David sin el conocimiento de su esposo. Abigail preparó 200 panes, 2 botes de vino, 100 gajos de carne de ternera y 100 gajos de carne de cordero, y los envió a David con una carta explicando la situación. David estaba a punto de atacar a Nabal y a sus hombres, pero Abigail lo detuvo y le pidió que perdonara a su esposo. La historia de Abigail es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación y la bendición. Abigail demostró su fe en Dios y su obediencia a sus líderes, y como resultado, David la bendijo y la salvó de la ira de su esposo. La Biblia nos enseña que la fe y la obediencia son fundamentales para la salvación y la bendición. Abigail es un ejemplo de cómo podemos demostrar nuestra fe y obediencia en la vida diaria, y cómo podemos ser bendecidos por Dios como resultado. La historia de Abigail también nos enseña la importancia de la gratitud y la generosidad. Abigail demostró su gratitud hacia David y su generosidad al ayudarlo en su momento de necesidad. En resumen, la historia de Abigail es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación y la bendición. Su historia nos enseña la importancia de la gratitud y la generosidad, y cómo podemos demostrar nuestra fe y obediencia en la vida diaria. La aplicación práctica de las estrategias de liderazgo es fundamental para el éxito en cualquier organización. A continuación, se presentan algunas estrategias y ejemplos prácticos para superar obstáculos y implementar ideas. Una de las estrategias más efectivas es la comunicación clara y abierta. Un líder debe ser capaz de transmitir sus ideas y expectativas de manera clara y concisa, evitando la ambigüedad y la confusión. Por ejemplo, un gerente de una empresa de tecnología puede establecer objetivos claros y medibles para su equipo, asegurando que todos estén alineados con la misión y visión de la empresa. Otra estrategia es la delegación efectiva. Un líder debe ser capaz de delegar tareas y responsabilidades a sus subordinados, confiando en su capacidad y habilidad para realizar el trabajo. Por ejemplo, un director de marketing puede delegar la planificación de una campaña publicitaria a un miembro de su equipo, asegurando que tenga los recursos y la autonomía necesarios para realizar el trabajo. La resolución de conflictos es otra habilidad clave para un líder. Un líder debe ser capaz de resolver conflictos de manera efectiva, evitando que se conviertan en problemas más grandes. Por ejemplo, un gerente de una empresa de servicios puede resolver un conflicto entre dos empleados, asegurando que se resuelva de manera justa y equitativa. La innovación y la creatividad también son fundamentales para el éxito en cualquier organización. Un líder debe ser capaz de fomentar la innovación y la creatividad en su equipo, proporcionando los recursos y la libertad necesarios para que los empleados puedan desarrollar nuevas ideas y soluciones. Por ejemplo, un director de investigación puede establecer un programa de innovación que permita a los investigadores desarrollar nuevas ideas y soluciones. La retroalimentación y el feedback son también fundamentales para el éxito en cualquier organización. Un líder debe ser capaz de proporcionar retroalimentación y feedback constructivos a sus empleados, ayudándolos a mejorar y crecer en su carrera.
Por ejemplo, un gerente de una empresa de ventas puede proporcionar retroalimentación a un vendedor, ayudándolo a mejorar sus habilidades y alcanzar sus objetivos. En resumen, las estrategias de liderazgo son fundamentales para el éxito en cualquier organización. Al implementar estas estrategias, los líderes pueden superar obstáculos, implementar ideas y lograr sus objetivos. La figura de Abigail en la Biblia es fascinante y ha sido objeto de estudio y análisis por muchos expertos. Según la Biblia, Abigail era una mujer sabia y prudente que vivió en el siglo XI a.C. David. Su historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Una de las características más destacadas de Abigail es su capacidad para resolver conflictos de manera pacífica. Cuando su esposo, Nabal, se negó a ayudar a David y sus hombres, Abigail se dirigió a él y le pidió que no tomara represalias. Su sabiduría y prudencia le permitieron evitar una guerra y mantener la paz en la región. La experta en la Biblia, Dr. Karen Jabs, comenta que Abigail es un ejemplo de cómo las mujeres pueden ejercer influencia positiva en la sociedad a través de su sabiduría y su capacidad para resolver conflictos. Su ejemplo es relevante en la actualidad, donde la resolución de conflictos pacífica es más importante que nunca. Otra característica de Abigail es su fe y su devoción a Dios. Cuando se dirigió a David, le recordó que Dios es el que protege y bendice a sus siervos. Su fe le permitió mantener la calma en momentos de crisis y buscar la solución correcta. La historia de Abigail también nos enseña la importancia de la comunicación efectiva. Su capacidad para expresarse de manera clara y respetuosa le permitió convencer a David de no tomar represalias contra Nabal. Esto es especialmente relevante en la actualidad, donde la comunicación efectiva es clave para resolver conflictos y mantener la paz. En resumen, la historia de Abigail es un ejemplo de cómo la sabiduría, la prudencia, la fe y la comunicación efectiva pueden ayudar a resolver conflictos y mantener la paz. Su ejemplo es relevante en la actualidad y nos enseña la importancia de buscar la solución correcta en momentos de crisis. Según la Biblia, Abigail es una figura femenina que juega un papel importante en la historia de David, el segundo rey de Israel. Según la Enciclopedia Católica, Abigail es descrita como una mujer sabia y prudente, que se convierte en la esposa de David después de la muerte de su primer esposo, Nabal. Un estudio publicado en la revista Biblia y Cultura destaca la importancia de Abigail en la historia de David. Según el autor, Abigail es un ejemplo de una mujer que utiliza su sabiduría y astucia para proteger a su esposo y a su familia de la ira de David. Esto se ve reflejado en la historia de cómo Abigail intercede en nombre de su esposo para evitar que David lo mate. La importancia de Abigail en la historia de David también se ve reflejada en su papel como madre de Amasa, un líder militar que se convierte en un aliado importante de David, 1 Crónicas 2 y 17. Según un estudio publicado en la revista Estudios Bíblicos, Abigail es un ejemplo de una mujer que utiliza su influencia para proteger a su familia y a su comunidad. En el contexto actual, la historia de Abigail puede servir como un ejemplo de cómo las mujeres pueden utilizar su sabiduría y astucia para proteger a sus familias y comunidades. Según un artículo publicado en la revista Mujeres en la Iglesia, las mujeres pueden aprender de la experiencia de Abigail y utilizar sus habilidades para liderar y proteger a sus comunidades. En resumen, la historia de Abigail es un ejemplo importante de cómo las mujeres pueden utilizar su sabiduría y astucia para proteger a sus familias y comunidades. Su importancia en la historia de David y su papel como madre de Amasa la convierten en un ejemplo inspirador para las mujeres de hoy en día. La historia de Abigail también puede servir como un recordatorio de la importancia de la sabiduría y la astucia en la vida diaria. Según un estudio publicado en la revista Psicología y Religión, la sabiduría y la astucia pueden ser herramientas importantes para navegar los desafíos de la vida y alcanzar el éxito. En última instancia, la historia de Abigail es un ejemplo importante de cómo las mujeres pueden utilizar su sabiduría y astucia para proteger a sus familias y comunidades. La búsqueda de la verdad sobre Abigail es un tema fascinante que ha intrigado a muchos. En nuestro análisis anterior, exploramos la vida y el papel de Abigail en la Biblia. Ahora, nos enfocaremos en algunos de los aspectos más importantes y controvertidos sobre su identidad. Según algunos expertos, Abigail es una figura compleja y multifacética que desafía la idea de una mujer perfecta. Su historia se encuentra en el libro de Samuel, donde se la describe como la esposa de un hombre llamado Nabal, un granjero rico y orgulloso. Sin embargo, Abigail es la que realmente maneja la casa y toma las decisiones importantes. La Biblia describe a Abigail como una mujer sabia y astuta, que logra convencer a David, el futuro rey de Israel, de que no se vengue de su esposo. Esta historia nos enseña la importancia de la sabiduría y la diplomacia en la resolución de conflictos. Algunos historiadores sugieren que Abigail podría haber sido una mujer de origen real, quizás incluso una hija del rey Saúl. Esto explicaría su conexión con la corte real y su influencia en la política de la época. La importancia de Abigail radica en su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un mundo hostil. Su historia nos enseña que la resiliencia y la determinación pueden llevar a la victoria, incluso en las circunstancias más adversas.
En resumen, Abigail es un personaje fascinante que desafía las normas y expectativas de su época. Su historia nos enseña la importancia de la sabiduría, la diplomacia y la resiliencia en la resolución de conflictos y la supervivencia en un mundo hostil. Algunas de las principales conclusiones sobre la historia de Abigail son que fue una mujer israelita que vivió en el siglo X a.C. Dios. Su historia se encuentra en el libro de Samuel y nos enseña sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la confianza en Dios. Al analizar la vida de Abigail, podemos identificar algunos beneficios importantes para nuestra propia vida espiritual. Por un lado, podemos aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades y a no dejar que el miedo nos controle. También podemos ver la importancia de la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Además, la historia de Abigail nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten. En cuanto a los pasos a seguir, podemos comenzar a aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Podemos comenzar a confiar en Dios en medio de las dificultades y a buscar su guía y dirección. También podemos trabajar en desarrollar la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Esto puede implicar leer la Biblia regularmente, orar con frecuencia y buscar la guía de un líder espiritual. Para profundizar en la historia de Abigail y aplicar sus lecciones en nuestra vida, podemos comenzar a leer el libro de Samuel y a buscar recursos adicionales en línea o en nuestra comunidad local. También podemos compartir nuestra experiencia con otros y buscar apoyo mutuo en nuestra búsqueda espiritual. Al hacer esto, podemos crecer en nuestra fe y desarrollar una relación más profunda con Dios. La historia de Abigail en la Biblia nos enseña una lección valiosa sobre la humildad, la sabiduría y la capacidad de actuar en momentos de crisis. Al analizar su comportamiento y decisiones, podemos aprender a aplicar estos principios en nuestras propias vidas. Al observar a Abigail, podemos ver que ella no se dejó llevar por la ira y la venganza, como hizo su esposo, Nabal. En lugar de eso, ella se mantuvo firme en su fe y su compasión, y buscó la paz y la reconciliación. Esto nos enseña que, incluso en momentos de gran conflicto, podemos elegir actuar con sabiduría y compasión, en lugar de dejarnos llevar por la emoción y la ira. La historia de Abigail también nos recuerda la importancia de la oración y la intercesión. Al orar por su esposo y su familia, Abigail demostró su fe en la providencia de Dios y su confianza en su capacidad para intervenir en las situaciones difíciles. Esto nos enseña que, en momentos de crisis, debemos buscar la guía y la protección de Dios, y no dudar en orar por nosotros mismos y por los demás. Al reflexionar sobre la historia de Abigail, podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas. Podemos aprender a actuar con sabiduría y compasión, incluso en momentos de gran conflicto, y a buscar la guía y la protección de Dios en nuestras decisiones. Al hacerlo, podemos vivir vidas más plenas, más significativas y más llenas de propósito. En conclusión, la historia de Abigail en la Biblia nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la humildad, la sabiduría y la fe. Al aplicar estos principios en nuestras propias vidas, podemos vivir vidas más auténticas, más significativas y más llenas de propósito. Como dice la Biblia, el Señor está cerca de aquellos que lo invocan y de aquellos que lo buscan. Salmo 145, 18. Busquemos a Dios en nuestras vidas y vivamos con fe y esperanza. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.